Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del tutorial de C++. En este capítulo vamos a empezar a trabajar con directorios. Concretamente vamos a ver cómo podríamos crear directorios. Y en capítulos posteriores pues ya iremos viendo también cómo listar el contenido de los directorios y cómo eliminarlos completamente. Vamos a empezar creando el código fuente y vamos a incluir la siguiente librería que nos va a proporcionar una serie de funciones muy útiles para trabajar concretamente con directorios, llamada direct. De hecho, en este capítulo vamos a ver una función llamada mkdir, que nos va a permitir crear directorios. Y vamos a incluir la librería string. Ok, el programa pues va a consistir en darle la opción al usuario de crear directorios o archivos. Esto lo vamos a hacer a través de una función void, a la cual vamos a llamar, por ejemplo, crear directorio. Bien, lo primero que podemos hacer es solicitar al usuario, pues que seleccione una opción. Las opciones van a ser crear directorio o crear archivo. Por ejemplo, si introduce 1 es crear directorio. Si introduce 2 es crear archivo. Bien, vamos a crear la variable para albergar la opción que ha seleccionado el usuario. Y a través de una entrada de datos pues obtenemos el valor y se lo asignamos a la variable opción. Ahora vamos a comprobar el valor seleccionado por el usuario. Si la opción seleccionada es igual a 1, entonces es que ha seleccionado crear una carpeta. Bien, si ha seleccionado la opción 2, es que ha seleccionado crear un archivo. De lo contrario, si no ha seleccionado ninguna de las dos opciones, volvemos a llamar a la función crear directorio. Muy bien, vámonos a la opción 1. Bien, lo que vamos a solicitarle es la ruta donde quiere crear la carpeta. Bueno, mejor que crear directorio lo voy a poner crear carpeta. Bien, vamos a ver, pues vamos a hacer una salida de datos. Señalándole al usuario que indique la ruta. Bien, esto lo vamos a guardar en la siguiente variable, que la vamos a llamar ruta, y obtenemos la entrada de datos para asignarle el valor a la variable ruta. Bien, vamos a solicitar al usuario que introduzca el nombre de la carpeta. Muy bien, creamos una variable a la cual vamos a llamar carpeta y el usuario introducirá su valor. Muy bien, vamos a crear una variable con la ruta absoluta, es decir, tanto con la ruta como con el nombre de la carpeta. Bien, ruta absoluta. Y lo que vamos a hacer es concatenar. Simplemente concatenamos la variable ruta más la variable carpeta. Así tendremos la ruta absoluta. Muy bien. Y a continuación pues vamos a comprobar si se ha podido crear la carpeta con la función mkdir, que pertenece a la librería direct. Muy bien. Incluimos la ruta absoluta,
Lógicamente, este argumento que acepta Mekadir tiene que ser del tipo char. Aquí lo podemos ver. Para hacerlo con un string, pues simplemente incluimos la función c-str. Ya es del tipo char. Es igual a 0. Es decir, esta función nos regresa a 0 cuando la carpeta se ha creado correctamente. Y -1 si no se ha creado correctamente. Si la carpeta no se ha creado. Muy bien, si se ha creado la carpeta, entonces mostramos la siguiente salida de datos. Carpeta creada correctamente. De lo contrario, mostramos que ha ocurrido un error al crear la carpeta. Ok, y le damos la opción al usuario de volver a crear una carpeta o un archivo, cargando nuevamente la función crear directorio. Bien, ya tenemos la parte para administrar las carpetas. Para la creación de carpetas vamos a la parte para la creación de archivos, que es la opción 2. Hacemos una salida de datos para que indique la ruta donde se va a crear el archivo. Bien, vamos a crear una variable llamada ruta. Y obtenemos el valor que introduce el usuario para la variable ruta. Bien, ya tenemos la ruta. Ahora vamos a obtener el nombre del archivo. Bien, creamos una variable a la cual podremos llamar archivo. Aunque antes vamos a hacer la salida de datos para que introduzca el nombre del archivo. Creamos la variable, obtenemos el valor. Muy bien. Y creamos una variable llamada ruta absoluta. Que sería igual a la concatenación de ruta más archivo. Muy bien. Bueno, ya anteriormente, en un capítulo anterior, vimos cómo crear archivos, así que, bueno, simplemente vamos a utilizar el objeto file. Bueno, lo vamos a llamar, por ejemplo, arch. Bien, y hacemos la comprobación para ver si hemos podido crear el archivo. Incluimos la ruta absoluta, convirtiéndolo en char, en el modo de escritura, pero con la letra A, porque si existe el fichero para que no elimine su contenido. Entonces mostramos la siguiente salida de datos. Archivo creado correctamente. De lo contrario, mostramos la siguiente salida de datos. Ha ocurrido un error al crear el archivo. Y volvemos a llamar a la función crear directorio. Ok, bueno, pues vamos a ver el ejemplo de este programita que hemos acabado de crear para poder crear carpetas y archivos. Vamos a la función principal main y la llamamos. Muy bien, vamos a compilar y ejecutar el programa, que lo vamos a llamar como crear directorios. Bien, bueno, vamos a crear, por ejemplo, una carpeta. Vamos a seleccionar la opción 1.
La ruta, bueno, si quisiéramos que fuese la misma ruta de tutorial C++, pues no indicaríamos nada. Por ejemplo, no voy a indicar nada para que se cree en la misma ruta de tutorial C++. Y vamos a crear una carpeta, por ejemplo, llamada, por ejemplo, como directorio. Bien, carpeta creada correctamente. Bueno, y nos aparece otra vez la opción para poder crear una carpeta o un archivo. Bien, vamos a ir a la carpeta tutorial C++. Ok, vamos a ver cómo se ha creado la carpeta directorio. Aquí la podemos ver. Bien, vamos a crear una carpeta en el interior de esta carpeta. Bien, pues vamos a seleccionar la opción 1 nuevamente. Bien, la ruta, pues va a ser la carpeta directorio. Y le incluimos la barra al final. Bien. Y el nombre que le vamos a dar a la carpeta, por ejemplo, es demo. Carpeta creada correctamente. Vamos a dirigirnos a la carpeta directorio. Bien. Podemos irlo viendo. Bueno, aquí tenemos la carpeta directorio y en su interior hemos acabado de crear la carpeta demo. Bien, vamos a suponer que tenemos que crear en la carpeta directorio un archivo. Muy bien, pues vamos a nuestro programa y seleccionamos la opción 2. Bien, la ruta, pues la ruta es a la carpeta directorio. Y el archivo, ¿cómo lo vamos a llamar? Pues vamos a llamarlo, por ejemplo, como index.php. Archivo creado correctamente. Vamos a ir a la carpeta directorio y aquí podemos ver el archivo que hemos acabado de crear. Bien, pues como podéis ver, con esta simple función pues podemos ir trabajando para crear un directorio. Por ejemplo, tenemos que crear una carpeta dentro de la carpeta demo. Pues vamos a ver la prueba como lo haríamos. Seleccionamos la opción 1 y nos dirigimos a la ruta directorio. La carpeta demo. Ok, pues esta es nuestra ruta. Y vamos a crear el nombre de la carpeta. Por ejemplo, tutorial. Y bueno, aquí podemos ver cómo se ha acabado de crear la carpeta tutorial. Ok, pues de este modo podemos ir creando directorios, como hemos visto en este capítulo, haciendo uso de esta función llamada mkdir, que pertenece a la librería direct. Contiene otra serie de funciones, pero bueno, por el momento hemos visto solo esta. Ok, pues por el momento lo dejamos aquí y próximamente más. Saludos.